Pero justamente hablando de todo este tema de la pandemia, quiero darle la bienvenida. Estamos en conexión vía Zoom con nuestro siguiente invitado. La verdad que tengo el gusto de saludar al doctor Miklos Lukács, que bueno, nos está atendiendo. Doctor, lo saludamos acá Alejandro y Belén desde AN24. Un gusto, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Alejandro, Belén, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Lo mismo, muchas gracias por atendernos, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, doctor, usted es, bueno, investigador, profesor e investigador de ciencia y tecnología, quienes, bueno, seguramente nuestra teleaudiencia ya lo conoce porque tiene una amplia y sana difusión en muchos de los temas que viene tratando. Y doctor, le quería preguntar, en primer término, estamos en el año 2021, pero hemos atravesado un 2020 del cual usted, junto con otros referentes, se está hablando mucho de lo que ha sido o lo que estamos atravesando, que es el gran reseteo. Digo, conceptualmente, como para hacer una introducción, ¿cómo podríamos definir al gran reseteo y a sus consecuencias en estos momentos? Ujú. Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que hay que dar es un poco de contexto, ¿no? ¿Qué significa el gran reseteo y en qué contexto se da? Muy bien. La idea es muy sencilla. Hay un exceso de población, la madre tierra, y lo planteo en estos términos porque ese es el nombre que le están dando, ¿no? Desde el progresismo, y cuando me refiero a progresismo me refiero a todas las fuerzas progresistas, las que están incluidas en los organismos multilaterales, los gigantes tecnológicos, los gobiernos, el caso de Argentina es muy serio, por ejemplo, Fernández es un gobierno progre abiertamente. Ujú, Entonces, cuando hablamos de, ¿no? de que hay un exceso de, ¿no? Hay un exceso de población que está afectando a la madre tierra y el instrumento que está afectando a la madre tierra es el capitalismo. Esa es la madre del cordero. Entonces, ujú, lo que hay que hacer con el reseteo es, hay que dejar de concebir la economía como una fuerza de extracción, una ujú. fuerza en la cual no hay un límite a ese crecimiento, porque si no, vamos a destruir al planeta, el calentamiento global se va a materializar, y entramos a la famosa trampa maltusiana, ¿no? Un crecimiento exponencial de la población y un crecimiento aritmético de los recursos. Entonces, para evitar eso, tenemos que resetearnos. Pero no solamente hay un componente económico atado al problema ambiental y tampoco un problema demográfico que está también atado directamente al tema ambiental, sino más grave aún se refiere a la manera en que nos definimos, nos concebimos como especie. Creo que eso es lo más grave, Claro. porque este concepto de gran reseteo no viene solo. Hace 4 años, bueno, casi 5 en realidad, Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, presentó ante la sociedad global el concepto de cuarta revolución industrial. Y estos conceptos van de la mano, porque la cuarta revolución industrial lo que dice es que finalmente tenemos un desarrollo tecnológico y científico de tal magnitud que ahora sí, finalmente vamos a poder no solamente cambiar el entorno, ¿no? El ambiente donde vivimos, sino también vamos a cambiarnos a nosotros mismos. Y esto no es ninguna conspiración, esto pueden verlo en la propia página del Foro Económico Mundial, cuando Schwab señala o define la cuarta revolución industrial como la fusión, ojo con esta palabra, la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Ajá. Esa es una palabra clave, fusión, porque lo que hace alusión es directamente a otra ideología que era, vamos a decir, border, marginal, ¿no? Un poco underground, que era el transhumanismo. Sí. Y el transhumanismo no es otra cosa que el uso o la aplicación de la tecnología en términos transhumanistas para mejorar, como ellos plantean, mejorar las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas e incluso morales del ser humano, y con tres objetivos principales, que son la superlongevidad, idealmente extender nuestra esperanza de vida varias décadas más, aspirando incluso a la inmortalidad. Ya hay grupos de transhumanistas que están haciendo lobby en la OMS para declarar a la muerte una enfermedad. Ojo con esto. Apa. Después vamos, después vamos a tener la superinteligencia, que Ujú. es la segunda gran aspiración del transhumanismo, donde declaran que el proceso evolutivo darwiniano, ¿no? El que conocemos, o por lo menos el paradigma científico en términos kuhnianos que hoy está dominando, ¿no? La discusión Sí, sí. sobre hemos surgido como especie, es que este proceso evolutivo darwiniano es lento, es cruel
y no tiene un propósito o un camino fijo. Es decir, no hay una teleología, sino que simplemente sigue hacia adelante y, bueno, al azar va escogiendo, ¿no? Bajo los principios de selección, ¿no? De varianza genética, van los débiles van desapareciendo, los fuertes van manteniéndose. Entonces, vamos a tomar control de ese proceso evolutivo, porque ya tenemos los instrumentos, y vamos a aspirar a ser ya no un proceso aleatorio, sino a aspirar a un ideal, un ideal de perfección. Ujú. Y es ahí donde entra la idea de la superinteligencia dentro de este ideal de perfección, porque se dice que, o los transhumanistas sostienen que los seres humanos somos poco menos que bacterias en el proceso evolutivo y que más adelante vamos a adquirir capacidades de inteligencia que nos van a convertir en seres casi divinos, ¿no? Esto es muy importante porque incluso hay filósofos como el sueco Nick Bostrom, que es ahora director del Instituto del Futuro de las Humanidades en la Universidad de Oxford, que sostiene que en el futuro podríamos juntar todas estas inteligencias y crear una superinteligencia. Esto es una variante del transhumanismo que se llama posthumanismo. Ajá. Y después el tercer objetivo sería el super bienestar, en el cual de nada sirve ser ¿no? súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida va a ser un mamarracho. Entonces lo que haces ahí Claro. es, mediante manipulación genética, se sacan los genes malos, esta es la teoría, ¿no? Se sacan los genes malos, aquellos que nos hacen violentos, agresivos, envidiosos, celosos, etcétera, y potenciamos nuestros genes para llevar el umbral del placer, porque lo plantean en términos hedonistas, Ajá. esta felicidad, llevar este umbral del placer a límites insospechados, por lo menos imperceptibles para estas bacterias que son los seres humanos. El proponente de esta tercera corriente o de este tercer objetivo es el filósofo británico David Pearce. Y David Pearce lo plantea en estos términos, el imperativo hedonista. O sea, es imperativo vivir una vida de placer. Entonces, juntas super longevidad, super inteligencia, super bienestar, y esos son los postulados del transhumanismo. Y si vuelves entonces a la definición de cuarta revolución industrial, donde te dicen que te vas a fusionar, o sea, entre sistemas biológicos, tecnológicos y digitales, para poner la pintura más sencilla o la imagen más sencilla, piensen en un cyborg. Esa es Claro. la fusión. Esa es la fusión, ¿no? Ahora, obviamente esto pues, se plantea en términos todavía de ciencia ficción, porque esto no ha ocurrido. Y la gente puede pensar, pero este hombre está hablando tonterías, porque los cyborgs, estas son cuestiones de política. O sea, estas son cuestiones de películas. Pero el punto es que para este tipo de análisis uno no tiene que imaginar el escenario actual, sino que tiene que proyectarse a futuro. Para eso también lo que hay que hacer es conocer las tecnologías que harían posible o que materializarían el sueño transhumanista que hoy se expresa claramente en esta cuarta revolución industrial. Bien. Entonces, cuando uno empieza a ver tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, computación cuántica, y entiende el potencial que tienen, uno dice, bueno, los transhumanistas en realidad no están desquiciados porque efectivamente, en términos técnicos, sería posible lograr lo que ellos quieren. Y eso se ata, y ya con esto cierro la respuesta, No, no. esto se ata directamente al gran reseteo, porque el gran reseteo lo que va a implicar es la implementación sin frenos, sin contrapesos, de esta cuarta revolución industrial hacia un nuevo futuro que es la nueva normalidad. Correcto. Claro, justamente, mire, yo estaba haciendo con mucha atención lo que decía, aparte con la precisión que lo estaba comentando, y acá yo le iba a preguntar, porque bueno, usted justamente es un investigador justamente en ciencia y tecnología, es un profesor investigador en ciencia acá hay una paradoja que le quiero preguntar, ¿no? Porque Uh ellos -huh, aspiran evidentemente a esta, digamos, a superar a la naturaleza, ¿no? Jugar de uh vuelta -huh, a ser dioses. Ahora uh bien, -huh. yo lo que no llego a entender, o quizás sea, digamos, el talón de Aquiles, porque usted fíjese que la dependencia tecnológica ha hecho, por ejemplo, que la nueva generación, los chicos de menos de 18 años, sean aparentemente menos, no sé si menos inteligentes, o tienen un IQ menor que el de sus predecesores. Entonces, digo, esta dependencia o esta esperanza que ellos vuelcan sobre la tecnología y todo eso, ¿no puede ser un poco fallida, digamos, en cierto punto? Es que depende del lugar donde uno lo analice y donde lo mire. Si Ajá, uno lo mira desde la perspectiva de una persona común y corriente, es decir, los comunes mortales que somos todos nosotros, claro.
Claro, lo veríamos como un proyecto, ¿no? Quizás inviable o que no tendría un propósito, no tendría sentido, pero o para uno sí sería muy atractivo, para esta juventud que no tiene un norte, que no tiene una identidad, porque, bueno, el ataque, por ejemplo, a las tradiciones judeocristianas, ¿no? Independientemente de que uno sea religioso o no, yo no Sí, sí. soy un creyente, soy agnóstico, pero Ajá, reconozco en la tradición judeocristiana un legado importante, una continuidad histórica, muy ¿no? bien. De nuestra civilización. Entonces tú atacas fuertemente al catolicismo para quitar o para eliminar estos valores absolutos que permitían nos servían de ancla, ¿no? De guía Claro. en términos morales, qué hacer, qué no hacer, si está bien o está mal. O sea, cuando tú no tienes eso, entras al relativismo absoluto. Entonces los muchachos en este relativismo creen que su verdad, su percepción del mundo es la percepción correcta. Y en el relativismo lo que sucede es que puedes tener tantas morales como individuos. Y ese es un grave problema porque ahí entras directamente a la autopercepción. Cuando tú estás hablando del relativismo, estás hablando de que, bueno, yo me percibo como tal cosa y todo el mundo tiene que aceptar que yo soy tal cosa. Entonces tienes a los transgéneros, a los transespecie, a los transraza, a los transcapaces, a los transedad, que no son otra cosa que proto o pretranshumanismos, ¿no? Claro, Claro. Ahí claro. estás con una parte. Entonces, tienes este relativismo que te está afectando. Segundo, el hedonismo que ya vimos, o en un tercer caso, incluso un abierto nihilismo, una vida sin propósito de nada, ¿no? Que también existe. Hay gente que, sobre todo la gente joven que anda perdida con este relativismo, el sentido, por ejemplo, de, ¿no? esta cultura de victimización. Entonces, eso suprime, por ejemplo, el esfuerzo, ¿no? La gana de salir adelante, porque cualquier cosa, si fracasaste, no va a ser culpa tuya, siempre va a haber un culpable que no vas a ser tú. Súmale a eso esta cultura de hiperindividualización, ¿no? De la exacerbación de los derechos. No olvídate de los deberes, nadie menciona nunca deberes, pero sí tienes derechos, y tus derechos son interminables. Puedes tener derecho a cualquier cosa, porque finalmente estos derechos nacen del principio de libertad negativa que había planteado Isaiah Berlin, que es la libertad de la voluntad. Entonces, lo que yo desee ser, finalmente también en algún momento puede ser reconocido como un derecho. Tienes todo este cóctel, entonces tú dices, bueno, ¿es factible o viable el transhumanismo desde esa perspectiva? Sí. Para muchos de estos jóvenes, y súmale a eso la destrucción de la historia, ¿no? Este sentimiento de culpa, el tema del Black Lives Matter, que las Sí. generaciones actuales tienen que sentirse mal por lo que hicieron sus antepasados, vamos a derribar las estatuas. Entonces significa la pérdida completa de identidad, porque la historia lo que hace es te da una narrativa, un marco común que te permite identificarte con otros que, a pesar de ser extraños, puedas tú sentir como parte de tu territorio, o sea, tu compatriota. Suma a Claro. eso la demolición del Estado-Nación, o sea, todo está orientado a demoler todo aquello que nos puede unir. Entonces, lo que está generando es una hiperfragmentación social. Frente a esta hiperfragmentación social, ¿qué es lo que ocurre con estos muchachos? Que es cierto, no es una burla, es decir, que tiene el coeficiente intelectual más bajo. Hoy tenía una entrevista con un medio dominicano y justamente conversábamos esto, Ajá. que es la primera generación en la historia que tiene, o son las primeras generaciones que tienen un coeficiente intelectual menor a las que las antecedieron en los últimos 500 años. Y es una paradoja, porque nunca antes en la historia hubo tanto acceso a la información, ¿no? A información gratuita y en volúmenes casi infinitos para un ser humano, porque nunca vas a consumir toda esa información, y aún así, teniendo esa información a mano, los intereses eran otros. Entonces, ¿qué sucede? No tienes una identidad, estás completamente estupidizado, o sea, el síndrome del cuello doblado, constantemente viendo el celular. Sí. Tienes todos estos problemas, un sentimiento, ¿no? Que está en esta perspectiva materialista, donde hay mucho consumo, que es un consumo inmediato, de autogratificación inmediata, todo tiene que ser rápido, el cambio por el cambio. Esta es una vorágine, ¿no? Que lo que termina haciendo es estandarizar, paradójicamente, los termina estandarizando a todos. Y en esa necesidad tan humana, que eso no explica, por ejemplo, el transhumanismo, ¿no? Esa necesidad tan humana, esa dimensión trascendental o espiritual que los transhumanistas, amantes de la ciencia, ¿no? Que no son amantes, o sea, no son científicos, son cientifistas, han convertido a la Exacto. ciencia en una religión. Lo que tú tienes ahí es la necesidad, la desesperación de cada una de estas personas, jóvenes o mayores incluso, de encontrar su propia identidad. Y un camino que les abriría, ¿no?
la puerta a eso es el transhumanismo, porque con el transhumanismo finalmente tú puedes hacer con tu cuerpo lo que se te dé la gana. Mi cuerpo, mi decisión. Por eso hablaba de todas estas cosas, los PRES, ¿no? El aborto, todas estas cosas, Claro, son proto-transhumanismos. Bueno, esa es la perspectiva del de abajo. Entonces, la necesidad de encontrar una identidad. La pregunta cae de madura. ¿Qué permitiría materializar el transhumanismo? Las claro. tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías? Inteligencia artificial, biotecnología, nano, computación cuántica, impresión en 3D, ciencia de materiales, big data, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, la pregunta cae de madura. ¿Quiénes producen esa tecnología? ¿Quiénes son dueños de esa tecnología? ¿Quiénes la controlan? O quienes las controlan. Y ahí te vas a dar cuenta que aquí tampoco hay conspiración. Los principales generadores de inteligencia artificial, por lo menos en el mundo occidental, porque son China y Estados Unidos los líderes, Sí, pero en sí. el caso de Occidente, son, por ejemplo, Amazon, son Microsoft, es Google, es Facebook. ¿Te das cuenta? O sea, Totalmente, Big, totalmente. Big Tech, Big Tech. ¿Y qué Big Tech. hace esta gente? Big Tech no funciona sola, también tienes el brazo financiero, entonces lo que se llama Big Finance. Y ahí Claro, están los fondos de inversión, entonces tienes a Vanguard, a BlackRock, a Blackstone, Merrill Lynch, JP Morgan, etcétera, etcétera. Que son fondos que lo que hacen es, las carteras, ¿no? Invierten el dinero de sus, ¿no? De los inversionistas y compran en dónde? Compran acciones en estas empresas de Big Tech. Pero los de Big Tech también, con los de Big Finance, compran todas las, ¿no? las acciones o se vuelven participantes mayoritarios de las startups de biotecnología, de las claro, startups de nanotecnología, de las startups de computación cuántica, de claro. todo aquello que sean las famosas tecnologías convergentes. Entonces lo que tienes es el control de una, lo que la gente dice la élite, ¿no? Sí, Intuitivamente dicen la élite, pero bueno, son estos megabillonarios, estos metacapitalistas, estos capitalistas que tienen tanto dinero que juegan fuera de la regla del capitalismo para comprar estas tecnologías. Y la pregunta acá es sencilla. Esta gente o sea, hay estudios, no muchos, pero he encontrado en Google Scholar, ¿no? que es el repositorio de papers académicos y vamos a decir, artículos científicos. sí, Hay sí. pocos estudios que se han hecho sobre el perfil psicológico de los millonarios o de los billonarios, pero todos concluyen, de los tres que he leído, que esta gente tiene un complejo mesiánico. Todos, Claro, sin excepción. ¿Por qué? Porque han logrado un éxito que para el 99.99% de la población es inimaginable e inalcanzable. Eso hace que ellos se sientan validados. Su éxito los valida y ellos saben más que el resto. Literalmente con el poder que tienen, el poder enamora, el poder compra, ¿no? El poder económico. Entonces sienten que pueden hacer lo que se les dé la gana. Y todos estos billonarios, si uno se fija, salvo Gates, por cuestiones generacionales el mayor de todos, ujú, pero los dueños de Google, de Facebook, ¿no? Incluso de Amazon, son personas que no son tan mayores. Estaríamos hablando de los 30 tardíos hasta los 50 tempranos. claro. Y esta gente creció con Star Trek, creció con ¿no? Estas series de ciencia ficción de los Con los robots. clásicos, claro, Claro, recuerda que algunos de ellos nacieron o cuando eran niños estaba esta carrera espacial. En el caso claro. de los Zuckerberg también había ¿no? un boom esto de las empresas .com, el surgimiento del Internet, del Atari, el Odyssey. O sea, es una generación que es la mía también en cierta manera. Yo tengo 45 y yo vi el nacimiento del Atari, de Claro. Commodore, ¿no? De Sinclair, esos juegos del ping-pong, ¿te acuerdas? Que era Sí, sí, un sí. Claro, ok, nosotros somos de esa generación, o sea, Totalmente. nosotros todavía llegamos a jugar con nuestros amiguitos y a tocarlos y a saber lo que era tener un amigo con su nombre propio, no un avatar con un seudónimo. Nosotros Absolutamente. todavía, nosotros todavía bueno, el punto es el siguiente. Esta gente tiene una visión de progreso, es una visión de progreso mediada centralmente por la tecnología. Ellos son dueños de facto de esta tecnología. Ponte a pensar el control que tendrían a este principio, ¿no? A este sentimiento mesiánico Claro, de que serían los proveedores de las tecnologías que permitirían o materializarían el transhumanismo. claro, Esto les da un control divino sobre los comunes mortales. claro. Y lo pongo en un ejemplo. Pongamos que Pedrito se puso, no sé, pues, una cámara detrás del ojo porque quería tener zoom, ¿no? Y aparte de eso, se amputó los brazos porque quería tener brazos biónicos. Y uno puede decir, está exagerando este sujeto. Bueno, piensen en los transgéneros.
que se castran para sentirse mujeres. O Claro, sea, no estamos hablando de locuras, ¿no? Entonces se claro. corta los brazos, se pone brazos biónicos, se pone una cámara y para parecerse más marciano se pone implante de titanio abajo de la piel, se tatúa toda la piel así como de escamas y quiere parecer reptiliano. Sí, Ok. Uno diría, este sujeto tiene que ir al psiquiátrico. Ahora no puede decir eso porque es un discurso de odio. Entonces, exacto. ¿qué estás haciendo ahí? Este sujeto se puso los brazos biónicos, tiene que funcionar, esos brazos biónicos fueron fabricados por alguien, tienen que funcionar con un software particular, la cámara también. La cámara la puedes comprar, pero el servicio puede ser por suscripción. Y ponte aún más, te instalas el Neuralink de Elon Musk, que ya para ese Sí, entonces no solamente será para curar, vamos a decir, el Alzheimer, sino que lo pueden usar para que tengas alucinaciones casi sin consumir drogas, pero que sientas placer sexual, por ejemplo. sí, ¿Ok? sí. No pagaste tu cuenta del mes porque tuviste problemas, ¿no? No pagaste con tus Ethereum, 10.000 Ethereum te costaban, o tus 5 Bitcoins, no juntaste la plata, tu criptomoneda, y al final, ¡puc! Lo que hacen es te cuelgan el servicio. Claro, Te claro. das cuenta la dependencia que se genera. Ahora, ojo, este es un escenario de ciencia ficción. No quiero decir acá que la gente entienda que yo no estoy proyectando que esto va a pasar. Esa no es la función de este ejercicio. La función de este ejercicio es pensar en las potenciales, ¿no? Adversidades que podría tener tal concentración de poder tecnológico en manos de unos pocos y el uso que le daría a la gente. La gente piensa, hay muchos jóvenes que dicen, yo con el transhumanismo finalmente, porque Dios no existe, es una tontería, estos idiotas que están ahí golpeándose el pecho, yo voy a ser completamente libre. Hmm. No, no vas a ser completamente libre, vas a ser completamente esclavo, pero ya no de un solo Dios, sino de hombres de carne y hueso, de empresas que van a tener acceso directo a toda tu información, quién eres, qué haces, cómo no haces, cómo funcionan tus brazos, cuáles son los latidos de tu corazón, o sea, no Claro. solamente va a haber medición sociométrica, sino también biométrica. Ese es el punto, le da poder absoluto a los dueños de estas tecnologías. Así que, por lo tanto, depende de qué perfil tengas, de dónde lo veas, por qué se quisiera hacer el transhumanismo. No, es muy claro. Bueno, mire, la verdad, doctor, aparte que realmente uno, lo que usted dijo, ¿no? Y uno que somos de una generación idéntica, justamente ha crecido y es un poco como que a veces yo he escuchado declaraciones reales que son comprobables, por ejemplo, de Elon Musk, que dice, bueno, hay que tirar una bomba atómica sobre Marte para hacerlo habitable, y uno dice, eso es una Uh -huh. declaración del ex Luthor, ¿no? Parece que salió de un cómic y es un Uh personaje -huh. real. Y también hay películas que a veces como que adelantan, porque yo por ejemplo hace unos años, hace un par de años se estrenó una película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One y Uh que -huh. hablaba justamente de que la gente estaba súper conectada y toda la aventura del protagonista era su vida en un videojuego. Y yo la vi y dije, esto es una estupidez, porque realmente, ¿qué civilización se puede sostener viviendo en un videojuego? Y de repente hoy ve uno que hay chicos que viven adentro de los videojuegos y que han cambiado su vida real, como bien dice, por una vida virtual, que hasta realmente toman decisiones drásticas en su vida real en base a lo que pasó en la virtualidad, que realmente lo conocen ellos y sus amigos. Entonces, se está, digamos, yendo al punto de lo que estamos charlando, hay en la agenda progresista, que usted bien siempre señala, hay una suerte de alienación permanente de la comunidad mundial, de las sociedades, a los efectos, digamos, de facilitar el ingreso a esta ideología que poco a poco se está instalando, como usted bien dice, que es este transhumanismo. Y un detalle que no es menor, como usted menciona, los metacapitalistas, porque la gente tiene que saber que esto no va a ser gratis, o sea, esto va a -huh. costar mucho dinero y ahí es donde nos van a dominar. Es muy preocupante. Usted, doctor, ¿en qué fase considera que nos, digamos, dentro digamos, de una cuestión, digamos, de análisis, ¿no? Evidentemente sin jugar a tener la bola de cristal, pero, Uh -huh. digamos, ¿en qué fase nos encontramos en este momento y cuáles serían, digamos, lo que obstaculizaría o lo que podría hacerse para obstaculizar la concreción de esta agenda? Bueno, yo diría que estamos en la fase ya de temprana de implementación, Ujú. pero no es que recién se esté implementando. Ya ha habido, por ejemplo, toda la infraestructura que tú necesitarías a ver, para entender un poco esto, ¿no? Tú tienes que tener toda una infraestructura tecnológica, que ese es otro punto. Bien, Ya no estamos hablando
cuando tú dices el capitalismo, tú hablas de una empresa, tienes que invertir, tienes que tener instalaciones, tienes que tener un edificio, maquinaria, o sea, capital, trabajo, tierra, ¿no? La típica triada. Claro. En la economía digital es completamente diferente. Tú no necesitas invertir, por ejemplo, plata en comprar un edificio o oficinas. Tú simplemente tienes una página web, un espacio virtual y ahí está tu oficina. O sea, Claro. ¿a qué voy con esto? La noción de producción cambia completamente. Ya los montos de inversión van a ser menores porque todo se está virtualizando. Entramos a una economía yo llamaría de servicios abiertamente y de servicios digitales. Ahora, para tú poder implementar ¿no? toda esta agenda, tú necesitas infraestructura tecnológica. ¿Y cuáles son los temas claves aquí? En primer lugar, la red 5G. Exacto. Tú necesitas una red que te permita transmitir información en tiempo real, constante y de todos, con una velocidad y un ancho una capacidad, un caudal de información de una red que te permita mantener ese volumen. Como lo que está ocurriendo hoy en China, por ejemplo, con el sistema de crédito económico y social. Si la gente no me cree, que se meta a YouTube y vea sistemas de inteligencia artificial, China Vigilancia Estatal. Sí. China ya tiene un sistema así. China, curiosamente, mira, todos son coincidencias, ¿eh? El 1 de noviembre del 2019, China inaugura su red 5G. Y ese año a fines de ese año, empieza ya oficialmente y ya termina de ser un piloto para convertirse en un sistema de facto, este sistema de crédito económico y social que tienen en China, que es un sistema que incluye, por ejemplo, más de 600 millones de cámaras instaladas en casi todas las ciudades del país, Ujú. en el cual con inteligencia artificial, de la cual China es líder, las personas son vigiladas en tiempo constante. Pero no solamente es por cámaras, sino también en sus celulares. Los chinos tienen que usar poco menos por ley, porque si no tienen esa app no funcionan en la sociedad, no pueden comprar, no pueden identificarse, que se llama WeChat, que es una Sí. especie de, que es una especie de WhatsApp con esteroides. ¿Por qué? Porque no solamente es mensajería y telefonía, sino que también puedes, ¿no? La información que te da el gobierno chino, que es filtrada obviamente, te cae por WeChat. Lo que compras, lo que vendes, lo haces por WeChat, es una billetera digital WeChat. Lo necesitas para ingresar a sitios, es una especie de DNI o de documento de identidad. O sea, básicamente sin WeChat no funcionas. Y WeChat también tiene geolocalización. Entonces, saben qué hablas, con quién te mandas fotos, en dónde estás, qué temas conversas, qué compras, qué vendes, cuáles son, a qué hora te levantas, a qué hora sales de tu casa, dónde vives, con quiénes te juntas, y complementa eso el tema de las cámaras. Entonces, es una violación completa de tu privacidad. Tu privacidad desapareció. ¿Ok? Claro. Entonces, necesitas esa red, ese sistema de crédito económico y social que hay en China y ese sistema de vigilancia que hay en China es lo que se pretende instalar acá en Occidente. Que la gente no crea que eso no va a pasar. Nos van a meter otro tipo de discurso, nos van a decir que es el gran reseteo, que tenemos que cuidar a la madre tierra, que todas las aplicaciones son recontra smart, ¿no? Porque has visto los smartphones, los smart Sí. no sé cuántos. Smart en inglés es como inteligente, agudo, ¿no? Smart. Mientras más smart es el aparato, más invasivo y violatorio de tu privacidad es. ¿No? La correlación. Muy bien. Mira, este celular es súper smart. No, este celular te va a invadir toda tu privacidad, o sea, te va a levantar toda la información. Bueno, tienes entonces este sistema que se va a implantar en Occidente. Entonces, la red 5G. Después de las redes 5G tienes que tener, vamos a hablar, sistemas de computación, por eso es que se está aumentando el acceso a Internet, porque las empresas de celulares en todo el mundo están más o menos estimando que de acá a 2030 van a vender entre todas 1 billón de celulares por año. Un billón. ¿Por qué? 1 billón, o sea, 1.000 millones. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente 2.800, 3.000 millones de personas que todavía no usan Internet, que todavía están excluidas, y ahí entra el discurso de la exclusión y que ellos son súper inclusivos para meter a los pobres. Mentiras, es para controlar a toda la población. Entonces, complementas esa red de 5G con la telefonía celular, con la inteligencia artificial, con con Claro. la Big Data. O sea, al final lo que tienes es un sistema de vigilancia completo, en tiempo real. 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días el año por el resto de tu vida. ¿Y hacia dónde apunta esto?
vamos a decir, el paradigma de Smart, que es las Smart Cities, las ciudades inteligentes, Exacto. que no van a hacer otra cosa, desde mi comprensión o desde lo que yo pronostico que va a pasar, ciudades tipo China en Occidente, ¿no? Tipo las grandes ciudades chinas, donde, claro, vas a vivir, vamos a decir, los algoritmos van a tomar muchas decisiones por ti, finalmente aspiran a este transporte, ¿no? De vehículos autónomos, todo automatizado, matematizado, las relaciones humanas cada vez más deshumanizadas, para eso nos están entrenando con el distanciamiento social. Entonces, tienes esta infraestructura tecnológica que te permitiría materializar esta idea de progreso que están tratando de implementar. Entonces, ya se han empezado a instalar redes 5G en varios países, los celulares 5G ya están empezando a salir, los algoritmos de inteligencia artificial siguen perfeccionándose, la computación cuántica está teniendo avances increíbles, estás hablando también de la nanotecnología con nuevos materiales que se están formando, a eso súmale esta cultura relativista, nihilista, hedonista de la cual estaba hablando, Sí, sí. y lo que tienes es literalmente una nueva normalidad. A eso estamos yendo. Entonces, tú me dices en qué etapa estamos. Yo creo que estamos en una etapa de implementación temprana, pero de continuación de lo que era, ¿no? De lo que se hizo durante el primer año de confinamiento. Claro. Sí, la verdad que, mire, hay cosas que nosotros, bueno, yo en mi caso siempre fui muy seguidor, ¿no? De la divulgación científica, de las revistas, de las publicaciones, si bien, bueno, no me dediqué después a eso, siempre seguí con mucha atención. Recuerdo que la computación cuántica hace 20 años estaba en pañales y hoy de repente se está hablando de las máquinas de una forma que, bueno, uno no se imaginaba, ¿no? Pero Claro. justamente a eso le apunto porque también, digo, y usted siendo un amplio conocedor del tema, también hay una preocupación, que creo que es la preocupación, ¿no?, que siempre hay detrás de el uso de la inteligencia artificial. Se ha incrementado mucho el empleo de la inteligencia artificial. De hecho, usted ha explicado justamente que se están aplicando modelos algorítmicos de inteligencia artificial como para mejorar el control social. El punto es el siguiente. Yo esto, digamos, ya es un poco el terreno de la ciencia ficción o de la ciencia, porque esto va a ser un problema en el futuro. El problema Ujú. es la evolución de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto el ser humano la puede controlar y hasta qué punto puede, digamos, tomar cierta autonomía esta inteligencia que estamos creando, digamos, artificialmente nosotros? Bueno, aquí entramos, como bien dices tú, al terreno de la especulación. Claro, Vamos a decir, hay tres tipos de inteligencia artificial. La primera es la narrow, en bien. inglés, que es estrecha, vamos a decir, ¿no? La inteligencia artificial estrecha, que es una inteligencia artificial donde los algoritmos realizan tareas específicas, ¿no? Mucho mejor que el ser humano, por ejemplo, los juegos de ajedrez, vamos a decir, ¿no? O la Bien. interpretación de imágenes, ¿no? O la interpretación de imágenes para determinar cánceres de piel, por Ajá. ejemplo, reconocimiento facial para determinar personas. Ya, tienes esas capacidades, o sea, el algoritmo va a ser muy superior a la capacidad del ser humano para procesar esa información, pero solamente hace eso, por eso se llama estrecha, ¿ok? Bien. Después vas a tener la inteligencia artificial general, que esta ya es de carácter especulativa, Ujú. donde dicen los ingenieros ¿no?, que están trabajando en estos temas, dicen que en algún momento la inteligencia artificial va a ser tan inteligente como nosotros. Es decir, va a integrar diferentes aspectos de la inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia no solamente es la capacidad de procesar data, que es lo que está haciendo la inteligencia estrecha, sino que la capacidad de percibir tu entorno y de entender, hacer uso, sentido de ese entorno, ¿no? La capacidad de interpretar, por ejemplo, de crear, eso ya estarías entrando a un terreno de inteligencia artificial general, que sería la inteligencia de las máquinas que se equipara a la función o a la capacidad de la inteligencia o las capacidades cognitivas de las personas. Bien. Y finalmente existe una superinteligencia, que esta ya es netamente ciencia ficción, donde dicen que aparte de las capacidades de la inteligencia artificial, va a llegar a un tal nivel de desarrollo que los algoritmos, vamos a decir, que son los instrumentos que permiten hacer funcionar la inteligencia artificial, que las máquinas van a lograr una conciencia de su propia existencia. Ujú. Esto ya es un campo abiertamente especulativo y teórico, ¿no? Imagínate qué impacto tendría eso, que las máquinas tengan conciencia de su propia existencia. Claro, claro. Esto implica que tiene seres pensantes, no humanos, que, claro, especulan y dicen, pero miran, vamos a ser tan inferiores que nos van a ver como mascotas. Claro, pero también nos podrían ver como ganado o también nos podrían ver como plaga. Claro. Entonces,
Al final, claro, nuevamente es un terreno de especulación, pero si vamos a especular, especulemos en los mismos términos que esta gente nos está, ¿no? Porque Por lo grave supuesto. acá es que en base a estas especulaciones es donde están diseñando política pública. Exacto. Cuando yo hablo de transhumanismo, cuando yo hablo de cuarta revolución industrial, los gobiernos están implementando políticas orientadas hacia este futuro de especulación. Claro. Entonces tenemos el pleno derecho de cuestionar estas cosas. Ahora, si vamos a llegar a la inteligencia artificial general, no lo sé. Yo sí sospecho que el avance va a ser tal y muy acelerado que en nuestras vidas vamos a ver realmente cosas impresionantes. Ujú. Creo que, soy, no sé, tengo confianza en que se va a llegar a una inteligencia artificial, no sé, pues, una superinteligencia artificial, no, que una inteligencia artificial con conciencia propia, no lo veo. Ujú. Pero sí llego a ver un futuro donde los algoritmos, las máquinas van a ser o sea, van a tener una primacía sobre la decisión del ser humano. Es decir, la voluntad, la agencia del algoritmo, la agencia se determina en términos sociológicos a la voluntad, a la capacidad de decidir, a la capacidad de actuar. La agencia de los algoritmos va a prevalecer sobre la agencia humana. ¿Eso qué significa? Que las máquinas van a tomar cada vez y gradualmente más decisiones por nosotros. Y en algún momento lo que yo temo es que terminen tomando tantas decisiones que nos vuelvan a nosotros absolutamente irrelevantes, ¿no? Claro. O prescindibles, y que ahora que te están prometiendo que vas a tener más tiempo para ser feliz, para ser creativo, para estar con tus amigos, porque nuevamente te venden un montón de basura, siempre digo, ¿no? Mientras más acaramelado el discurso de estos organismos supranacionales o estas ONG globales, hay una relación inversamente proporcional con la realidad, con la viabilidad de ese futuro. O sea, mientras más dulce te lo presentan, más amargo va a ser en la realidad. Claro. Entonces, veo que eso sería terrible, porque al final no existe nada peor, si te pones a pensar. Por último, ódiame, porque al odiarme por lo menos estás reconociendo que existo. Claro. Pero lo peor que te puede pasar es que tú seas, o sea, que tú le seas indiferentes a otros, porque eso muestra tu completa y absoluta irrelevancia, tu inutilidad completa y, bueno, eres prescindible, básicamente. Claro. Ujú. Doctor, hay una palabra clave, digamos, porque nosotros hemos dado un panorama que, bueno, es un panorama necesario, es un tema que lo estamos viendo, o sea, lo estamos viviendo, y toda esta realidad que nos inunda nos lo demuestra. Y hay una palabra clave que rescaté de sus entrevistas, que me parece que es un poco la respuesta necesaria frente a este plan, y que nosotros Ujú. tenemos que empezar a hablar, que es bioética. O sea, porque la Ujú. bioética creo que sería el camino necesario para encauzar, o sea, el avance científico y el avance de, digamos, en todos los campos es necesario. Lo que creo que hemos perdido ha sido eso en el camino, la bioética, o nos lo han hecho perder en algún punto. A ver, lo que yo sostengo con eso es que el problema es que hay todavía, y lo planteo como un tema de defensa de la gente, independientemente de la posición política que tenga, Sí, sí, independientemente de si eres de izquierda, de derecha, eso es absolutamente irrelevante al momento en que la libertad de todos está en peligro. Y por eso digo, hay que hacer un llamado a la unidad en ese sentido, bien, olvidarse de etiquetas ideológicas, porque al final la amenaza a la libertad es a la libertad de todos, independientemente de tu color político. sin dudas. Entonces aquí planteo, y por eso digo que hay que saber diferenciar quiénes están del lado de los que quieren defender esa libertad y que quieren defender la integridad del ser humano, ¿no? Esa condición y esa naturaleza del ser humano. Por naturaleza del ser humano me refiero a sus capacidades, a todos aquellos aspectos relacionados con la biología del ser humano, su anatomía, su fisiología, ¿no? Su endocrinología, sus características físicas anatómicas. Y por la condición humana me estoy refiriendo a todo aquello asociado a la experiencia del ser humano. Claro, Los perros no son humanos, porque no tienen la experiencia, la condición humana. Esa condición humana habla de historia, habla de filosofía, habla de arte, de música, de pintura, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que, como yo soy abiertamente un bioconservador, de aquí voy a entrar a ese punto, bien, en la medida en que yo quiero reconocer, quiero defender y quiero mantener al Homo sapiens, a nuestra especie, como es, con sus imperfecciones y todo, pero pensando siempre que la tecnología va a estar al servicio del Homo sapiens y no como plantean los transhumanistas, sobre todo los interesados en que el transhumanismo se materialice, donde ellos no van a hacer ellos no van a ver a los seres humanos como, sino los seres humanos van a estar al servicio de la tecnología, que es una inversión de valores completa. Entonces,
¿Por qué la ética es importante? ¿Y por qué la saco a colación? Y yo planteo, y de hecho estoy escribiendo un artículo que paso la propaganda, va a salir pronto en un portal español que se llama Actual, Por favor, donde sí. replanteo esta idea de los ejes de derecha e izquierda. Me parecen absolutamente irrelevantes justamente a partir del gran reseteo. Ya Bien, no tiene sentido hablar de izquierdas y derechas como las entendíamos, o sea, hablar de marxismo, bien, de socialismo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ninguna de esas ideologías tiene respuestas frente a los dilemas bioéticos claro. que se están planteando con la tecnología. Y vamos a decir, la gran contribución creo que le he dado a la región hispanohablante, y por eso es que estoy ahora conversando con ustedes, ¿no? Bien, Este, que hasta hace, no sé, hasta inicios del año pasado, las discusiones políticas, o sea, las discusiones siempre eran de carácter político, económico, o sea, discusión de qué modelo político era el ideal, qué modelo económico era el ideal, yo quiero libre mercado, yo quiero anarcocapitalismo, yo quiero comunismo, y se olvidaron de la variable más importante que para mí determina el siglo XXI, que es la ciencia y la tecnología. bien, ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que hay que tomar en consideración el impacto que va a tener esa ciencia y tecnología, tomando también a su vez consideración de lo que significa la amenaza de la cuarta revolución industrial. Y digo amenaza porque para estos sujetos que viven, que viven vidas que son irreales, inimaginables para la inmensa mayoría de personas, con las comodidades y con las necesidades completamente cubiertas, para estos sujetos no hay ningún problema en experimentar. Es claro, maravilloso. Si algo sale mal, tienen un capital que les va a mantener, ¿no?, felices a ellos y a 17 generaciones suyas. Pero la inmensa mayoría no puede darse ese lujo. claro, Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando tú planteas el término ético, yo digo, estas ideologías no tienen respuesta frente a eso. Y la defensa va a ser entre aquellos que estemos a favor de conservar al ser humano, al Homo sapiens, ¿no? Utilizando estas tecnologías que están surgiendo en beneficio del ser humano versus aquellos transhumanistas que consideran que la ciencia y la tecnología sí tienen que ser aplicadas al ser humano para, en sus términos, mejorarlo. Ahora, una observación aquí, y aquí te das cuenta que es un acto de fe, que no ujú, está basado en la ciencia y que esta gente no cree en la ciencia, sino que es cientifista, es decir, que ha convertido a la ciencia en un objeto de adoración. Ellos no están mejorando nada. Lo que están haciendo de facto es, o lo que estarían haciendo de facto es modificar al ser humano. Pero esa modificación puede ser buena o mala. Pero cuando dicen vamos a mejorar, eso es un acto de fe. Es decir, claro. repudian a los creyentes de las religiones, pero ellos han transformado a su estructura transhumanista en un cuerpo religioso, en una doctrina de fe, Claro, creyendo que la ciencia finalmente va a lograr lo que ellos dicen y no está probado absolutamente nada de lo que dicen que va a funcionar. Entonces, el planteamiento es este, la bioética va a ser central porque va a determinar quiénes vamos a ser bioconservadores y quiénes van a ser transhumanistas. ¿Y por qué esta diferencia izquierda-derecha ya se hace irrelevante? Ejemplo práctico. En los bioconservadores actuales vas a encontrar a personajes como Leon Kass, como ujú, Francis Fukuyama, como Michael Sandel, el famoso filósofo de Harvard, ¿no?, sí, de moral, y también a Jürgen Habermas. Jürgen ujú, Habermas es un zurdo de la escuela de Frankfurt. ajá, ajá, sí, sí, muy conocido, sí, sí, sí. Claro, bueno, Agustín Laje, Nicolás Sí, Márquez ya se han hablado mucho, ¿no? Cristian Rodrigo Iturralde ha sacado hace poco también un libro sobre la escuela de Frankfurt. también, La escuela de Frankfurt es matriz de lo que se ha llamado también parte del neomarxismo, ¿no?, de corrientes paralelas al posmodernismo, o sea, han contribuido decisivamente a este cambio de tiempo. sí, sí, Parece que Jürgen Habermas recién se dio cuenta tarde que parte de sus aportes ideológicos han permitido construir este futuro distópico. claro. Y un zurdo de la talla de Jürgen Habermas está diciendo, no, yo estoy en contra de la modificación de la condición y la naturaleza humana. Por eso es que se hace irrelevante este polo izquierda-derecha y por eso vuelves a las raíces, ¿no? Es muy notable eso que dice, y me gusta el término bioconservador. Creo que sí, creo que es lo que va a marcar, y coincido plenamente, más allá, digamos, de los matices o de las pequeñas o grandes diferencias que uno pueda tener en otros planos, creo que en este momento, doctor, como bien dice, y ese es el mensaje, tenemos que ser conscientes de que hay una amenaza global, que ya no es Ujú. solamente contra la libertad, sino creo que también es a nuestra propia, contra nuestra propia especie, ¿no? Nuestra propia definición de ser Absolutamente. humano. Absolutamente. Y por eso siempre estoy diciendo,
por favor, dejen de estar hablando del modelo económico. Ujú, Hay que plantear acá dos niveles, ¿no? Porque lo que pasa es que una de las grandes dificultades también para hacer llegar, para que la gente entienda la gravedad de esto, ujú, es que hay niveles de necesidades. Y vamos a pensar en la inmensa mayoría de personas. Mucha gente ahora por estos confinamientos criminales, ujú. deliberados, porque no tenías por qué hacer no tenía por qué existir esta dicotomía entre salud y economía, Claro, la crearon artificialmente para tirar abajo la salud y destruir la economía, porque la destrucción de la economía, la destrucción del emprendimiento, lo que te genera es dependencia del Estado. claro. Nuevamente apunta toda esta idea que ¿no? que yo he hablado en otras ocasiones. Bueno, lo que estás haciendo de facto ahí es crear esta dependencia y esta gente que está desesperada, que ha perdido su empleo, que ha perdido sus ingresos, los hijos no tienen el futuro asegurado en su colegio, gente que no tiene techo, esa gente no va a estar pensando, y con toda la razón de manera la más justificada en estos debates. Le van a Claro. parecer absolutamente irrelevantes porque sus necesidades son de corto plazo, son inmediatas. Entonces, esta gente que está promoviendo esto de manera deliberada, esto no es espontáneo, deliberada, con esta narrativa totalmente retorcida, donde nos están tratando de hacer ver que lo horroroso es maravilloso, o sea, un futuro absolutamente, o un presente absolutamente orwelliano, ¿no? Sí, sí, Freedom, freedom is, o sea, ¿no? La esclavitud es libertad, la guerra es paz, ¿no? sí. Etcétera, etcétera. En ese futuro tú vas a decir, la gente no puede hacer sentido de todas las cosas que están pasando y no entienden la gravedad, los problemas de fondo de todo este punto. ¿Por qué? Porque tienen necesidades básicas que tienen que atender. Sin embargo, eso no significa que, vamos a decir, que todos estén eximidos de no prestar atención a esto. La gente que esté en condiciones, que todavía esté en condiciones de prestar atención a esto, tiene que prestar atención para actuar. Y mira, pasa algo muy curioso y que para mí es una satisfacción enorme. En Ujú. primer lugar, cuando yo empecé a hablar estas cosas, yo me acuerdo que publiqué, tengo varios tweets desde el 2018, o sea, están registrados para que la gente no vea que yo le he copiado a alguien, o sea, yo traía un discurso completamente original, Muy bien. que ahora está siendo copiado, de hecho, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando yo salí a principios de marzo, puse el COVID-19 es el experimento de ingeniería social más grande de la historia de la humanidad. Y la lluvia de insultos y de burlas que recibí fueron impresionantes. Y empecé a hablar de la inteligencia artificial, de los estados de vigilancia, de la biotecnología, empecé a hablar de CRISPR, de cómo se podía editar genes y que eso podría tener, por ejemplo, impacto en nuestra especie, los bebés manufacturados por diseño, o las quimeras, que son las fusiones de estos genes. Y todo el mundo me decía, este sujeto está loco, este sujeto es un demente, delirante. Y ahora, y cuando les decía, el Foro Económico está detrás de esto, yo no hablaba, porque antes del Foro Económico era la ONU, Claro. pero no era la ONU, el Foro Económico Mundial era el espacio ¿no? El espacio de diseño de todo este plan global, que no significa que el Foro Económico Mundial o que Klaus Schwab tengan poder, porque Klaus Schwab simplemente es un sujeto de relaciones públicas que no tiene gran poder en general. Los que tienen el poder son los que tienen la plata. Correcto. Bueno, y ver que cómo a lo largo de este tiempo empezaron a surgir evidencias, ¿no? Uy, que salió que acá la inteligencia artificial, que las cámaras, que el Corona App, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. En Argentina creo que se llamaba Cuidar. El cuidar, sí, sí. Sí, sí, que lo... Claro, igualito que en China en 2011, cuando dijeron vamos a mejorar el tráfico peatonal y que esto que el otro. Y poco a poco, y me van a disculpar la expresión, les fui cerrando el hocico a Bien. todos los políticos. Y ahora ya ves a políticos de Vox, políticos Sí, en Chile, en Argentina, sí. en España, en México, en Perú, hablando lo que yo introduje. Esa es una enorme satisfacción. ¿Por qué? Porque no hay cosa más agradable que ver que aquellos que en algún momento se burlaron de ti, te creyeron loco, ahora están repitiendo exactamente lo que tú estás hablando. Claro, Y obviamente han aparecido los que yo lo descubrí, ¿no? Los de última hora, esos que te reciclan todo el contenido y se ponen como que ellos lo hubiesen planteado. claro. Esa es otra cosa. Pero ahora mi segunda, vamos a decir, mi objetivo ahora, ya la parte del ego ha sido satisfecha, no necesito más. Lo que sí necesito por la gravedad de los hechos es que la gente entienda, sobre todo a nivel de partidos políticos, aquellos partidos políticos que son de oposición a toda esta agenda progresista, que entiendan que tienen que incorporar en sus cuadros a gente experta en bioética, en tecnologías como la inteligencia artificial, como la nanotecnología, porque lo que se va a venir es un paquetes de legislación y de política. Y para rebatir esos paquetes de legislación y de política, lo que tienes que hacer es, primero, una tarea de divulgación a la población
que intuye que todo esto es un asco, que hay un olor, una pestilencia enorme en todas estas mentiras que nos están metiendo, que nos quitan la libertad y todo esto, informar a la gente, educar a la gente sobre lo que se viene, y segundo, que tengan la capacidad para responder políticamente en el poder legislativo, ¿no? A nivel de poder ejecutivo, en el poder judicial, donde todas las instancias que sean necesarias, incluso instancias supranacionales, para evitar que esto se esté implementando, porque estos son literalmente, desde mi perspectiva, crímenes de lesa humanidad. Sin dudas, sin dudas. Literalmente, acá no me vengo con cosas menores, crímenes de lesa humanidad, porque lo que se está buscando es destruir, en nombre del progreso, ¿no? Esa identidad que nos pertenece a todos, que es la identidad del Homo sapiens, del ser humano. Sin Una duda. identidad que nos pertenece a todos. Entonces, por eso hago el llamado siempre a los políticos. Yo he tenido la oportunidad en mi canal de YouTube, ¿no? Que es un canal que ha crecido, gracias a Mucho. Dios, en los últimos meses. No, aparte, muy reconocido su trabajo, permítame agregar, muy reconocido. De Gracias. hecho, por favor, uno se instruye también escuchándolo. No, muchísimas gracias. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con Juan José Gómez Centurión, Sí, de NOS, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. bueno, también tengo una relación de amistad muy bonita con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, con toda la gente que ha estado dando batalla ya. Sin dudas. Y ellos están haciendo un trabajo de divulgación tremendo, pero necesitamos representación política. Lo mismo que pasa en Chile con Kast, lo mismo que pasa en Perú con Rafael López Aliaga, Vox con Abascal y la gente de España. No es que uno sea neonazi, No, son no. los únicos partidos que están dando algún tipo de oposición a toda esta agenda. ¿Por qué? Porque toda la clase política se ha coludido para esto. Por eso que eso se explica también que, por ejemplo, en Argentina, Macri finalmente haya gobernado como un gobierno progresista. Claro, claro, sin duda. ¿No? No, Es así. es así. Aparte lo que usted marca, que lamentablemente creo que, pero también tiene que ver con una cuestión, yo no sé si decir, no queda mal, pero también una cuestión generacional, que quizás no se tomó en cuenta porque las cosas pasaron de una forma que la gente no lo creyó posible. Y de repente hubo toda una agenda que usted viene diciendo que se vino preparando, se vino gestando, Ujú, y bueno, ujú. ahora está a la luz, pero todavía estamos a tiempo de pararlo. Lo que pasa es que hace falta involucrarse mucho en esta era, digamos, de la información, de la tecnología, o Claro, sea, terminar con viejos pensamientos y renovarse y decir, bueno, esto dejó de ser ciencia ficción, esto es una realidad política hoy y nos enfrentamos a esto. No está más en las historietas ni en la serie de televisión. Esto es la actualidad, digamos, así claramente. es, así es, así es. Solamente para que tu audiencia entienda el nivel de avance tecnológico, para dar algunas ideas. Por favor. Ya se ha logrado en 2017 llevar a buen término la gestación de 8 corderos en biobolsas, un Apa. concepto que se llama ectogénesis, o sea, los Sí, corderos no fueron gestados dentro del útero de la oveja o de la cabra, sino en una bolsa artificial. Que piensen las implicaciones que tiene esto para el tema, súmalo al cóctel del feminismo. sí, 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 Empezamos a hablar de justamente. seres humanos manufacturados o fabricados. Se logró con Ujú. células madre, se logró o sea, se logró derivar de manera artificial gametos, o sea, gametos, que son las células reproductivas, es decir, de células madre no diferenciadas, en laboratorio se logró crear espermatozoides. Ah, bueno. ¿Esto qué implicancia tiene? Los hombres van a ser absolutamente irrelevantes. Claro, claro. O sea, la capacidad que tienen, por ejemplo, los algoritmos de procesar información son niveles de poder de computación de órdenes de magnitud que nadie puede entender o que pueda hacer un sentido en su cerebro, Claro. ¿no? Y el alcance que tiene esa información. Las empresas que manejan esta información nos conocen muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sin dudas. Facebook, Google, Apple tienen todo lo que hemos hecho y no hemos hecho, o sea, saben todos nuestros secretos, por eso no sería difícil para ellos, y así funcionan, mediante incentivos y desincentivos. Si te alineas, te damos premios, te damos un puestito en la ONU, te hacemos fellow en Harvard,
te llevamos en jet privado para que disertes cualquier estupidez que a nadie le importa en tal conferencia, los canapés van a ser maravillosos, o sea, entras al circulito, ese es el sistema de incentivos. Claro, Y el de incentivos es, estás en contra, sáquenle a los chacales de la prensa, tírenle basura a este sujeto, háganlo literalmente, y me disculpen la expresión, háganlo mierda públicamente. totalmente, totalmente. Como dicen ahora, la cultura de la cancelación. Cancélenlo. Totalmente. La censura de frente. Entonces, a eso también nos referimos con la asimetría de información. Unos poquitos saben todo y unos millones, muchísimos, saben nada. Exacto. Esa asimetría de poder, súmale el poder económico, porque ya tienen el poder de la información, súmale el poder económico, donde le enseñas, pues, ¿no? Donde te consigues a lo más graneado de la sociedad en términos de falta de escrúpulos, de bajeza, de mediocridad. Ahí están los políticos que tienen en Argentina gobernando hoy, Sí, sí. o los que tenemos en el Perú gobernando hoy, o los que tienes en Estados Unidos ahorita puestos, o los que están en la Unión Europea. Exacto. El mismo perfil. O sea, cada país tiene a su Victoria Donda. Sí, Sí. Cada sí, país sí. tiene a su Fernández, a su Kirchner. Claro, claro, claro. Sí, 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 es una Son cuestión. cortados. ¿Y qué los caracteriza? La falta de escrúpulos. Esta gente no tiene ningún tipo de limitación para literalmente destruir su propio país porque ellos van a beneficiarse personalmente. Exactamente. Y justamente en este marco le queríamos preguntar que, digamos, frente a la caída de Trump y el ascenso de Biden, bueno, cómo ve esto en el marco justamente de lo que nos viene contando. Bueno, es facilísima. Lo que se puede esperar es, si ahora estábamos abrumados con el tema del género, de todas estas legislaciones perversas que están abiertamente destruyendo no solamente personas, sino familias y sociedades, espera ver un cóctel, pues, de legalización de drogas, de legalización de abortos, de estandarizaciones de cartas magnas, o sea, de constituciones, porque estandarizando constituciones lo que haces es generas un marco institucional global. Si Claro, tú Claro, tuvieses leyes en cada país, el flujo libre de información y de capital sería mucho más difícil. Pero claro. si los estandarizas, que generas, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces ahora, en el nombre de los pueblos que han sido olvidados, que tomen a la juventud, ustedes son los protagonistas del cambio, y ves esta juventud que no sabe, pues, o sea, yo, no siendo argentino, puedo identificar a Alberdi, Sí, claro, ¿no? sí, O a Julio Argentino. Yo sí. conozco la historia de fines ¿no? del 75 al 1914, ¿no? La época de oro de Argentina. Hasta yo sé eso. Ujú. Pregúntale a un muchacho de liceo argentino, de colegio argentino, si sabe esto. No, no, No evidentemente saben ni no. siquiera dónde están parados. O sea, le pones una foto de Riquelme y Y eso vas a sí ver quién sabe. es. Y vas a ver. Claro. Claro. Algunos, algunos, porque ya quizás ese sea más de nuestra época, ¿no? claro. Pero si les pones las fotos de, no sé, de los futbolistas, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Si les pones la foto de las estrellas de Hollywood, las mujeres más guapas, eso sí lo conocen todo, Sin duda. ¿no? Todos los personajes de los videojuegos, eso lo saben. Sí, Pero sí. pregúntales lo más esencial y te vas a dar cuenta el daño brutal, casi, o sea, es como un Hiroshima intelectual, Sí, sí, completamente aplanados esos cerebros. Y lo peor de todo, y aquí radica el impacto que ha tenido este adoctrinamiento tan brutal, es que salen convencidos que son libre pensadores. hmm, Una cosa, no, yo no creo en estos conspiracionistas, porque las fuentes de información, no has visto ese paper científico. Claro, debería que explicarle que ese paper fue escrito por un científico que fue financiado con el dinero de esta gente, que exacto. Claro, Harvard recibe millones de dólares. Yo siempre le digo, según estos papers, ok, lo primero que me vas a decir, ¿quiénes escribieron el paper, para qué institución y qué financiamiento recibieron? Y, oh sorpresa, todos los caminos conducen a Roma, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, tienes esta generación completamente destruida. Y a lo que vamos es a eso, ¿no? A una intensificación de esta agenda. Ya en Estados Unidos, Biden firmó más de 30 órdenes ejecutivas en su primera semana. No las firmó, o sea, él puso la firma, pero obviamente el guión viene de otras partes. Y una de esas, por ejemplo, para graficar, decía que a partir ¿no? de la firma inmediata de esa orden ejecutiva, toda institución educativa pública de los Estados Unidos que reciba financiamiento federal, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, está en la obligación de aceptar a personas transgénero en sus equipos de deportes. Claro, En otras palabras,
Si Carlos Pérez, de 1,90 m, 120 kilos, fisicoculturista, se quiere llamar Diana y quiere participar en el equipo de rugby femenino, por favor, Adelante. adelante. Claro. Eso es inclusión. Exactamente, y eso apunta a todo a lo que con lo que empecé hablando, ¿no? Este relativismo, esta idea de en nombre de la diversidad, lo que estás haciendo es estandarizar a las personas, volviéndolas arcilla. La naturaleza ya no importa, es relativa, lo que es objetivo es tu propio relativismo. Y en base a eso lo que haces es terminas convirtiendo a la persona, al ser humano, en una plastilina, en una arcilla, con la cual puedes hacer lo que se te dé la gana, que es el estado ideal para este futuro transhumanista, este futuro de control. No es que todos vayan a ser transhumanistas, no necesitas eso. Necesitas que unos pocos sean transhumanistas, si es que lo son, pero el punto es que ya lograste algo: destruir completamente ese sentido de identidad y unidad de la especie. Claro. Claro. Sí, sí, totalmente. Esa Doctor, es la clave. la Dime. verdad que ha sido, tiene una claridad absoluta y sin duda, bueno, nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, ya también para respetar un poco el horario suyo y su agenda, bueno, nos gustaría después poder seguir conversando y nos gustaría en este momento, a modo de mensaje, después de todo lo que hemos hablado, si nos puede dejar, bueno, una consideración final para la teleaudiencia, un mensaje para todos los que lo están escuchando desde Argentina y bueno, como colorario de este reportaje. No, bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Yo no suelo, a mí me dicen mis amigos que soy pesimista, No, pero yo siempre les digo que el pesimista es un optimista informado. eso. Entonces, vamos a plantearlo en esos términos. Está bueno eso. No veo un futuro muy promisorio, Bien, honestamente. Veo, no es que esté viendo la bolita de cristal, sino hacia dónde vamos. Veo un incremento en las asimetrías de poder económico, en las asimetrías de poder de información, en las asimetrías de poder político, eh, que van a aumentar las restricciones a nuestros movimientos, a nuestras libertades, a nuestra privacidad, en nombre del progreso. Ojo, siempre es en nombre del progreso, de su versión de progreso. Y esto no va a solucionarse en varias décadas, pienso yo. Y lo digo así porque hay como una especie de, ¿no? No sé si han visto, hay un refrán por ahí que dice que los malos tiempos que, ¿no? generan hombres corajudos, los hombres corajudos construyen buenos tiempos, los buenos tiempos generan hombres débiles, los hombres débiles generan catástrofe y así sucesivamente, sí, ¿no? es correcto. Ok, ahora estamos en un declive casi vertical, o sea, ni siquiera es curva, sino que estamos en caída libre. Yo creo que el colapso civilizatorio de lo que nosotros entendíamos como Occidente es total, en el sentido en que se van a generar tales cambios de tal magnitud en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, que van a terminar con sociedades fragmentadas, con una enorme desconfianza, con un enorme nivel de sumisión y adoctrinamiento de parte de los estados, ¿no? Que simplemente van a ser embajadas de ese poder. Cuando la gente decía el nuevo orden mundial, ese poder global, centralizado, bueno, los estados van a ser, vamos a decir, los mecanismos de control sobre un territorio determinado de una población. Para eso te va a servir el Estado, pero en términos de soberanía, ¿no? Eso pasa a ser relativo porque van a ser serviles al poder que está arriba. Ujú. Y esto va a intensificarse: libertad de movimiento restringida, fuerte pérdida del empleo por la automatización de la economía en niveles nunca antes vistos en la historia, mucha gente que no va a poder volver a trabajar a medida que vaya pasando el tiempo porque no tiene las capacidades para adaptarse a estos nuevos empleos. Entonces ahí por eso entra el tema de la renta básica universal. Lo que están haciendo de manera así de caridad es pensar en esta gente que nunca más volverá a trabajar, ¿no? Que no va a encontrar trabajo. Claro. Entonces vamos a darles una propina, una renta hasta el momento en que se mueran. Si es que no están deprimidos, lo mejor que podrían hacer es, como ya hemos legalizado la eutanasia, que se tomen la píldora y que dejen de robar oxígeno. Apunta a su juego de control demográfico, o sea, todo está completamente alineado. Y pienso que esos tiempos de comodidad que generan generaciones o generan hombres débiles, la humanidad tiene que pagar un precio. La historia tiene ciclos, ¿no? Tiene ciclos, picos y bajadas, picos y bajadas. Estamos en un periodo de bajada. ¿Cuál es la esperanza? Porque la gente dice, oye, mejor apago la radio, este sujeto lo dejo escuchar porque ya me deprimió. No, no, no. Pero lo importante es lo siguiente.
puedes tener una vida difícil, puedes tener una vida marcada por la adversidad, pero lo que va a determinar finalmente si valió la pena vivir o no fue el propósito que tú le diste a esa vida. Fue el propósito que tú le diste a esa vida. Y quizás tengamos menos momentos de felicidad, pero aquellos momentos de felicidad que tengamos van a ser de tal intensidad que van a compensar quizás aquellas felicidades más frecuentes que teníamos antes, pero que eran más intrascendentes. Y pienso también en la labor que tenemos, ¿no? La responsabilidad. Yo como padre de familia, ¿no? Pienso en mi hijo, el Claro. futuro que le quiero dejar. Eso para mí me da suficiente fuerza y suficiente, ¿no? Suficiente coraje como para haberme levantado y haber dado ¿no? Y haber soltado esta información, la Bien. cual no clamo que sea verdad absoluta, pero en el peor de los casos lo que obliga es a pensar y lo que hace es que la gente vea todo este caramelo del otro lado y se dé cuenta que no todo es dulce. O sea que esa contribución siento que le estoy haciendo. Sin duda. Que mi hijo sienta orgullo de su padre. Porque yo pude haber sido, por el perfil que tengo, ¿no? Me doctoré en Inglaterra, tengo un perfil académico, ¿no? O sea, tengo apellido compuesto, tú sabes cómo es la cosa en Sudamérica, el Sí. complejo que la gente tiene, que este es europeo y en Perú más todavía. O sea, yo podía haber llegado a Inglaterra, me hacía el loco, decía, váyanse todos al carajo, me vuelvo un progre. Ahorita Claro. tendría un ministerio, ahorita tendría un ministerio. Pero dejé todo eso. ¿Por qué? Porque mi conciencia no tiene precio. Y claro, tengo dificultades, por ejemplo, en el mundo académico. Mis ideas son perseguidas en el mundo de la academia. O sea, el 95% de las universidades me han cerrado las puertas para siempre. Me Claro. importa un carajo. Porque puedo levantarme en la mañana tranquilo pensando que estoy haciendo lo que creo que es correcto. Bien. Y eso es lo que le digo a la gente. Que luchen por aquello que creen es correcto. Porque eso les va a dar propósito. Les puedo asegurar que todos esos ganapanes malnacidos que están dándole la espalda para tener un beneficio temporal material, el día en que llegue la hora en que donde no vamos a, ni siquiera me voy a poner religioso de que rendirles cuentas a Dios, vamos a ponerlos en un plan cuando estén reflexionando y digan qué clase de vida tuve, la vergüenza que van a sentir porque va a llegar ese momento. Va a ser tal que ese momento va a compensar toda la maldad y todo el daño que han hecho. Cosa que uno que a pesar de todas las dificultades salió a luchar, siempre va a tener la frente en alto. Creo que eso paga todo. Excelente mensaje. La verdad, doctor, coincidimos plenamente, pensamos de la misma forma y realmente le agradecemos por su mensaje, por su tiempo, por la dedicación que está haciendo para difundir estas verdades o esta visión. Y bueno, desde acá le enviamos un gran saludo desde N24 y muchas gracias por la oportunidad de charlar y bueno, esperamos poder repetir en el futuro este tipo de diálogos. No, gracias a ustedes y a ver si se animan y me invitan a Argentina, que sería más bonito todavía. Pero bueno, ya entonces listo. El compromiso ya está. Muy bien, así será entonces. Muchas gracias, Un fuerte doctor. abrazo, cuídense. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.